De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Hoy ponemos la lupa sobre una cuestión central en el fútbol sudamericano de clubes, el estado real de la competitividad en nuestros torneos más prestigiosos como la Copa Libertadores. Este análisis, viene impulsado por noticias y resultados muy recientes que nos obligan a plantear una pregunta fundamental. ¿Estamos presenciando una era donde el poderío económico de los clubes brasileños está generando, un desequilibrio prácticamente insuperable? ¿O por el contrario, existen todavía pruebas sólidas y actuales de que equipos de otras naciones sudamericanas pueden competir de manera consistente y desafiar esa aparente hegemonía? Mi postura será defender que, más allá de las innegables diferencias presupuestarias, la competitividad se mantiene vibrante. Voy a argumentar que la calidad táctica, la inteligencia en la gestión y el desarrollo de proyectos deportivos coherentes siguen siendo factores decisivos que permiten desafiar y, en ocasiones superar el dominio económico. Saludos. Desde mi perspectiva, si bien celebramos cada triunfo de equipos no brasileños como hitos importantes, no podemos cerrar los ojos ante una realidad estructural. La brecha financiera, que favorece de manera creciente a los clubes de Brasil, se está convirtiendo en un factor, diría yo, determinante que, a largo plazo, sí amenaza seriamente la paridad competitiva en los torneos continentales. Sostendré que lo que vemos son chispazos notables, sí, pero la tendencia estructural es preocupante para el equilibrio general. Profundicemos entonces. Mi argumento central es que la gloria en el fútbol sudamericano no se adquiere exclusivamente a golpe de talonario. Y no hablo en abstracto, Tenemos evidencia muy reciente y contundente. Tomemos el caso de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Acaban de coronarse campeones de la Copa Sudamericana en una final reñida, definida por penales, lo que habla de su capacidad competitiva y resiliencia. Pero su desempeño no se limita a eso. En la presente edición de la Copa Libertadores han alcanzado las semifinales y lo han hecho eliminando de manera clara y contundente, con un 2-0 en el resultado global, si no me equivoco, a un equipo brasileño como Botafogo. Esto no es un hecho aislado o una anécdota. Debemos recordar también el recorrido reciente de Independiente del Valle, otro club ecuatoriano que ha construido un proyecto admirable y ha desafiado consistentemente el poderío brasileño, llegando incluso a ganar títulos continentales como la Sudamericana y la Recopa, precisamente contra equipos de Brasil. Estos éxitos, insisto, no son fruto de la casualidad, son la demostración palpable de que una estrategia deportiva inteligente, una apuesta decidida por la formación de jugadores desde la base, las famosas canteras, y una gestión administrativa y deportiva bien estructurada, permiten competir al más alto nivel continental, incluso enfrentándose a presupuestos considerablemente mayores. Reconozco, por supuesto, la ventaja financiera brasileña. Sería ingenuo negarla. Sin embargo, la considero como un factor relevante, sí, pero no como el único factor determinante, y ciertamente no como un muro infranqueable en cada edición de nuestros torneos. La cancha al final sigue teniendo la última palabra en muchas ocasiones. Entiendo perfectamente tu punto y celebro esos éxitos como cualquier aficionado al fútbol sudamericano. Sin embargo, permíteme ofrecer otra mirada, quizás menos optimista a largo plazo. La ventaja financiera de los clubes brasileños no es simplemente una diferencia de presupuesto anual. Estamos hablando de una realidad estructural, sistémica, que además parece ir en aumento. Y esto no es una mera percepción subjetiva, Nuestras propias fuentes informativas mencionan explícitamente esta brecha financiera como una preocupación real para la competitividad futura de la Copa Libertadores. Desde esta óptica, los logros recientes de clubes como Liga de Quito, que son sin duda destacables y merecen todo el reconocimiento, los interpreto más como excepciones brillantes, como picos de rendimiento extraordinarios, producto de proyectos muy bien ejecutados en momentos específicos, que como una señal inequívoca de una tendencia sostenible capaz de contrarrestar el peso abrumador de la economía brasileña en el fútbol regional.
La capacidad diferencial de los clubes de Brasil no radica solo en fichar grandes nombres, radica en su poder para atraer al mejor talento local, para atentar y contratar a figuras destacadas de otros países sudamericanos, debilitando directamente a sus rivales y, quizás lo más crucial, en su capacidad para retener a esas figuras por periodos más largos, resistiendo mejor el asedio del mercado europeo. Esta concentración de talento, sumada a la profundidad de sus plantillas, crea una ventaja competitiva que es, seamos sinceros, extremadamente difícil de igualar de manera consistente año tras año por equipos que operan con presupuestos significativamente inferiores. Si bien nuestra fuente hoy se centra en el LDU, no podemos obviar el contexto general de las últimas ediciones de Libertadores y Sudamericana, donde la presencia brasileña en las fases finales ha sido predominante. Ese es el telón de fondo de esta preocupación financiera. Aprecio la contextualización, pero creo que corremos el riesgo de minimizar el impacto de lo que está sucediendo ahora mismo. Precisamente, el triunfo de Liga de Quito en la Sudamericana y de manera aún más significativa su clasificación a semifinales de la Libertadores, eliminando directamente a un equipo del calibre de Botafogo, son para mí la prueba más concreta y actual de que la competitividad no es una reliquia del pasado ni una utopía. No estamos discutiendo sobre hazañas de hace una década, estamos analizando el presente inmediato del fútbol continental. Esa victoria específica sobre un club brasileño con aspiraciones y presupuesto importantes refuta de plano la idea de una hegemonía absoluta e infranqueable. Es la demostración en tiempo real de que en el rectángulo de juego 11 contra 11, factores como la planificación táctica, la preparación física, la cohesión grupal y la ejecución precisa de un plan de juego pueden efectivamente superar la diferencia de recursos económicos. ¿Cómo consiguió LDU anular a Botafogo? No fue magia, fue producto de un trabajo específico, quizás explotando debilidades tácticas, fortaleciendo su defensa, aprovechando la altura de Quito, sí, pero sobre todo jugando con inteligencia y convicción. Eso es competitividad en estado puro. No, Cano. No niego la inteligencia ni la convicción de LDU ni la validez de su victoria. Mi cuestionamiento va más allá del resultado puntual y apunta a la sostenibilidad y la replicabilidad. ¿Son estos logros, como el de LDU, un modelo que pueda mantenerse en el tiempo para el propio club y, más importante aún, ser replicado por otros clubes no brasileños con aspiraciones similares? ¿O representan, como temo, el clímax de proyectos muy específicos, muy bien gestionados sin duda como el de LDU y previamente el de Independiente del Valle, que logran, con un esfuerzo titánico y una alineación de factores favorables, nadar contra una corriente económica que les es estructuralmente desfavorable? La pregunta clave, desde mi punto de vista, no es si un equipo no brasileño puede ganar un título. La historia reciente demuestra que sí, sino si la estructura actual permite que esa posibilidad sea una constante real y alcanzable para un grupo más amplio de clubes de la región, o si se convertirá en una hazaña cada vez más esporádica. Me inclino a pensar que la estructura económica actual dificulta enormemente esa replicación constante y esa competitividad distribuida. Los recursos permiten recuperarse más rápido de los errores, mantener la base del plantel, invertir en tecnología deportiva. Son ventajas acumulativas. Entiendo la preocupación por la sostenibilidad. Es un punto legítimo. No obstante, creo que se subestima la capacidad de adaptación, la resiliencia y, sobre todo, la inteligencia de gestión que existe en muchos clubes fuera de Brasil. Por supuesto que la brecha financiera es una realidad y presenta desafíos enormes. Nadie sensato lo negaría. Pero la respuesta a esa brecha no reside necesariamente en intentar igualar presupuesto por presupuesto, lo cual es inviable para la mayoría. La clave está en la optimización de los recursos disponibles. La gestión inteligente implica tomar decisiones estratégicas acertadas en fichajes, apostar decididamente por el desarrollo meticuloso del talento local, esas canteras que son el verdadero patrimonio de tantos clubes sudamericanos, y cultivar una astucia táctica en los planteamientos de los partidos que permita explotar las debilidades del rival, por más poderoso que sea económicamente. Los modelos de gestión de Liga de Quito e Independiente del Valle son precisamente ejemplos paradigmáticos de cómo se pueden construir equipos altamente competitivos y alcanzar el éxito deportivo maximizando recursos que, en comparación con los gigantes brasileños, son limitados.
No se trata solo de cuánto gastas, sino de cómo lo gastas, en qué inviertes y fundamentalmente cómo formas a tus jugadores y diseñas tus estrategias. Pensemos en la capacidad de scouting, en encontrar talento infravalorado, en desarrollar un estilo de juego reconocible que potencie las virtudes del plantel. Eso también es competir. Con todo respeto, no creo que esa fórmula, aunque admirable e innecesaria, funcione como una solución estructural sostenible frente a la magnitud de la disparidad. La brecha financiera va mucho más allá del presupuesto operativo anual para fichajes o salarios. Hablamos de una capacidad estructural diferencial para invertir de manera sostenida en plantillas, no solo con 11 titulares de calidad, sino con una profundidad de banquillo que permita afrontar calendarios exigentes con rotaciones efectivas. Hablamos de invertir en infraestructuras de entrenamiento y recuperación de última generación, que marcan diferencias en el rendimiento físico a largo plazo. Hablamos de la capacidad para atraer no solo jugadores, sino también cuerpos técnicos de primer nivel, con experiencia internacional. Y crucialmente, como mencioné antes, de la capacidad de fichar a los mejores prospectos jóvenes de la región antes de que den el salto a Europa, o incluso de retener a sus propias figuras clave frente al interés externo por más tiempo que sus competidores. Todo esto genera un círculo virtuoso para los clubes brasileños más poderosos: mayores ingresos por derechos de TV, patrocinio, taquilla, venta de jugadores, que permiten atraer o retener mejores jugadores y cuerpos técnicos, lo que conduce a mayor éxito deportivo, títulos, clasificaciones internacionales, lo que a su vez genera aún mayores ingresos. Es un ciclo que se retroalimenta y tiende a ensanchar la diferencia con el resto de los clubes del continente. La gestión inteligente es imprescindible para sobrevivir y competir, sin duda, pero tiene un techo cuando la disparidad de recursos es tan marcada, tan sistémica y me atrevería a decir creciente. Pero si la disparidad fuera un techo tan absoluto, ¿cómo explicamos entonces que, temporada tras temporada, sigamos viendo equipos competitivos de otros países no solo participando, sino plantando cara seriamente en las instancias decisivas de los torneos continentales? Los éxitos ecuatorianos son el ejemplo más fresco y el que motiva nuestra conversación, basado en las noticias recientes. Pero si ampliamos un poco la mirada, la historia reciente de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana nos muestra de forma recurrente a equipos argentinos, uruguayos, colombianos, paraguayos, llegando a cuartos de final, semifinales e incluso finales, disputando los títulos hasta el último momento. Esto demuestra que el dominio brasileño, si bien es innegable en términos del número de equipos fuertes y candidatos que presentan cada año, no se traduce en una tiranía absoluta en la cancha. Enfrenta desafíos reales, palpables y constantes cada temporada. No podemos catalogar todas estas actuaciones destacadas como meras excepciones aisladas. Más bien indican que existe una dinámica competitiva que se mantiene viva, aunque reconozcamos las dificultades crecientes y la necesidad de hacer las cosas excepcionalmente bien para triunfar desde fuera de Brasil. La lucha existe porque la competencia, en esencia, no ha muerto. Es un argumento sólido, sí. Pero ¿no has pensado que quizás lo que estamos observando es la coexistencia de dos fenómenos? Por un lado, sí, existen esos desafíos, y cada victoria, cada clasificación avanzada de un equipo no brasileño es una prueba irrefutable de calidad, de esfuerzo enorme, de trabajo bien hecho, y merece todo el elogio. Nadie en su sano juicio discutiría la legitimidad y el mérito de esos logros. Pero por otro lado, si adoptamos una perspectiva más amplia, mirando el panorama agregado de los últimos 5 o 10 años, la probabilidad estadística y la acumulación de recursos favorecen de manera cada vez más clara a los equipos brasileños para dominar las instancias finales. No es que sea imposible que otros ganen, pero la balanza se inclina. Es una cuestión de volumen. Brasil suele tener más cupos y más equipos con presupuestos elevados y de capacidad de recuperación. Un equipo brasileño de los poderosos puede permitirse un tropiezo, una mala planificación en una temporada y tener los recursos para rearmarse rápidamente y volver a ser protagonista al año siguiente. Para muchos clubes de otros países, una mala temporada, una eliminación temprana o la venta forzada de figuras clave puede tener consecuencias deportivas y económicas mucho más profundas y duraderas. Por eso, aunque los títulos no brasileños son y seguirán siendo siempre gestas memorables y muy meritorias, mi temor es que, debido a esta estructura económica, se vuelvan potencialmente menos frecuentes. No por falta de calidad futbolística o de ambición en el resto del continente, sino por el peso creciente de esa simetría financiera estructural.
Entiendo la lógica probabilística, pero permíteme ofrecer una perspectiva diferente sobre un punto clave que mencionaste, el flujo de talento. Señalas con razón la capacidad brasileña para retener o fichar talento regional. Es un factor, pero también es una realidad innegable que la llamada fuga de talentos hacia Europa, que ciertamente afecta a todos los países sudamericanos, incluyendo a Brasil, se ha convertido paradójicamente en una fuente de ingresos vital, casi un modelo de negocio obligado para muchos clubes no brasileños. La venta de jóvenes promesas, como podría ser el caso de Cristian Ordóñez de Vélez Sarsfield, que mencionan las noticias como seguido desde Europa, o tantos otros, o incluso la transferencia de jugadores ya consolidados, permite a estos clubes obtener recursos frescos. Recursos que, si se gestionan bien, pueden reinvertirse en mejorar las divisiones formativas, en reforzar la plantilla con otros jugadores, en mejorar la infraestructura del club y, en esencia, en mantenerse competitivos, aunque sea a través de un ciclo constante de formación, desarrollo, venta y reinversión. Es un modelo de negocio diferente al de los clubes brasileños más ricos, quizá más basado en la plusvalía generada por la formación que en los ingresos recurrentes por TV o patrocinio a gran escala, pero es un modelo que les permite seguir en la pelea. Además, no subestimemos la calidad intrínseca de la formación de futbolistas en países como Argentina, Uruguay, Colombia. Un buen sistema formativo, una buena captación y un buen trabajo de desarrollo pueden compensar, al menos parcialmente, la pérdida de figuras individuales, generando nuevo talento de forma continua. Ajá. Estoy de acuerdo en que la venta de talentos es una fuente de ingresos crucial, a menudo la principal para muchos. Pero esa misma necesidad imperiosa de vender también funciona como un arma de doble filo que perpetúa la brecha. Mientras los clubes brasileños, gracias a su mayor músculo económico, pueden a menudo darse el lujo de retener a sus figuras clave durante más tiempo, cumpliendo ciclos deportivos más largos, o incluso tienen la capacidad de fichar talento ya destacado en otros países sudamericanos, pensemos en jugadores que brillan en Argentina, Uruguay o Colombia, y cuyo siguiente paso natural, antes de Europa, es fichar por un grande de Brasil. Los clubes con menos recursos se ven frecuentemente forzados a vender a sus mejores jugadores mucho más rápido, a menudo directamente a Europa apenas despuntan. Esto inevitablemente debilita sus plantillas en el corto y mediano plazo, haciendo muy difícil construir proyectos deportivos sostenidos en el tiempo. Es un desafío constante armar un equipo competitivo que funcione bien y ver cómo sus pilares son tentados y traspasados al cabo de 1 o 2 temporadas. El mercado interno brasileño, con su capacidad para ofrecer salarios competitivos, incluso frente a ligas europeas de segundo nivel, para ciertos jugadores sudamericanos, añade otra capa a esta ventaja estructural. Y vemos cómo el interés europeo es constante, no solo por jóvenes como Ordóñez, sino también por jugadores ya insertados en Brasil como Vitao del Internacional, lo cual demuestra la calidad existente, pero también la presión constante del mercado global, que afecta de manera desigual a los clubes según su capacidad económica para resistir ofertas o para reinvertir eficazmente tras una venta. Es innegable que la necesidad de vender impone desafíos significativos a la planificación a largo plazo de muchos clubes. Sin embargo, y volviendo a mi convicción central, reitero que la competitividad en el fútbol sudamericano de clubes, esa esencia de lucha y paridad relativa que tanto valoramos, sigue viva y ofreciendo capítulos emocionantes. Sí, existe una simetría financiera considerable, particularmente con Brasil, que no podemos ni debemos ignorar. Pero la calidad deportiva intrínseca que se cultiva en toda la región, la inteligencia estratégica aplicada por cuerpos técnicos y dirigentes, y la capacidad demostrada para desarrollar proyectos exitosos, resilientes y capaces de alcanzar la gloria continental, con Liga de Quito e Independiente del Valle como los ejemplos más recientes y claros que nos brindan las noticias actuales, prueban que la batalla por la supremacía en Sudamérica está lejos de ser un monólogo predecible. La pasión, la incertidumbre y la competencia real siguen siendo el corazón palpitante de nuestros torneos. Y yo concluyo esta conversación reafirmando mi postura inicial, matizada por el intercambio. La brecha económica es, desde mi análisis, un factor estructural de un peso enorme, que representa un desafío real y creciente para el equilibrio competitivo a largo plazo en nuestros torneos continentales.
Los éxitos de equipos no brasileños son tremendamente valiosos, celebrables, y demuestran la inmensa calidad futbolística que existe fuera de las fronteras de Brasil. Sin embargo, no podemos ignorar que el contexto económico general hace que alcanzar esa cima sea potencialmente cada vez más difícil y quizás, lamentablemente, menos frecuente en el futuro si no se exploran mecanismos que mitiguen estas disparidades estructurales. La preocupación por la competitividad futura de la Copa Libertadores, tal como se menciona en nuestras fuentes informativas, me parece completamente legítima y debe ser un tema de reflexión constante para los organismos rectores y para todos los que amamos este deporte en la región. Queda meridianamente claro que estamos ante un fenómeno complejo, con argumentos sólidos en ambas direcciones y sin una respuesta simple ni definitiva. Los resultados recientes en la cancha, con el protagonismo destacado de Liga de Quito, nos ofrecen motivos tangibles para mantener un cierto optimismo sobre la competitividad real, la que se dirime en el césped. Y, simultáneamente, las realidades económicas estructurales, esa innegable ventaja financiera acumulada por los clubes brasileños más poderosos, plantean interrogantes ineludibles y preocupaciones legítimas sobre cómo se configurará el equilibrio de poder en nuestras competencias continentales en los próximos años. Sin lugar a dudas, será fundamental seguir observando con atención cómo evolucionan los torneos, cómo responden los clubes de diferentes países a estos desafíos y cómo interactúan estos distintos modelos de gestión, aquellos basados en un gran poderío financiero y aquellos otros que, con recursos más limitados, apuestan por la astucia estratégica, la formación y la optimización de cada peso invertido. Coincido plenamente. Y creo que el valor de un intercambio como este reside precisamente en considerar estas múltiples perspectivas, reconociendo la complejidad del escenario para intentar comprender de una manera más profunda y matizada la riqueza y las tensiones del fútbol sudamericano de clubes en la actualidad. Exactamente. El tema, como vemos, tiene muchas aristas y seguramente continuará generando análisis y debate en el futuro. Gracias por habernos acompañado hoy en The Debate.